Elecciones autonómicas en Asturias. Un nuevo especial neste especial Elecciones 2015. Neste caso vamos a falar con outra formación política. Trátase e acompáñanos güey, damos les gracias, Pablo Arbolella, que é el candidato al gobierno de Asturias por partido político Andecha Astur. Pablo, muchas gracias por estar con nos. De menos que acudir a la cita y falar con vos de estas elecciones. Vamos a falar un poquitín de lo que é esta convocatoria, Pablo, una convocatoria especial porque, digamos, en antes de entrar a lo que é meramente la vuestra formación, parece que está el río un poco revuelto, ¿no? Evidentemente sí, parece que el río está revuelto, sobre todo por organizaciones que aparecieron a nivel estatal y que de seguro van a tener algún resultado en Asturias, pero realmente estas iniciativas no surgen propiamente del pueblo asturiano, con lo cual probablemente no se espellen en un futuro mejor para el pueblo trabajador asturiano, según nuestro punto de vista. Precisamente, ya tuvimos de ellas entrevistas con varios de los vuestros miembros de Andecha Astur. Falasteis el otro día, Carmen, en una entrevista radiofónica, decíanos que de alguna manera, después de la desaparición de otras fuerzas políticas, sois la única fuerza, digamos, meramente asturiana, ¿no? Sí, ahora mismo, bueno, podemos considerar a Foro Asturiana, yo entiendo que no se os puede considerar una organización asturiana por sus posiciones españolistas. Foro somos la única organización asturiana que se presenta, netamente asturiana, que se presenta a estas elecciones y que hace un reconocimiento de todos los derechos básicos del pueblo asturiano. Estamos viendo como desde muchas organizaciones que sí pretenden respetar todos los derechos básicos fundamentales, sin embargo, con los derechos del pueblo asturiano, con los derechos culturales, hacen una excepción y no los quieren reconocer ya de un entamo, en el proceso previo a las elecciones. Pablo, como estamos entrugando a otros candidatos, ¿cómo llegate a ti personalmente esa opción de ser candidato? ¿Cómo la tomes personalmente? Bueno, pues a mí llegame la posibilidad en un momento bastante malo. Creo que hay que reconocer los momentos que pasan en las organizaciones y los movimientos en general, y ante ese momento malo yo creo que lo importante es querer dar un paso al frente y intentar asumir responsabilidades, intentar tirar para adelante del carro como lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? El trabajo día a día, decíamoslo el otro día también en esa entrevista telefónica con Carmen Pérez, el trabajo, por ejemplo, conocemos otras organizaciones, falaremos a lo largo de esta entrevista de lo que es el panorama en general, pero ¿cómo es ese trabajo de una organización que a lo mejor no tiene todos los medios, no solo los medios económicos, personales, sino también los medios de comunicación que no vos ofitan o no vos ofierten por lo menos la posibilidad de amosar a la gente la vuestra propuesta? Hombre, pues el trabajo pues básicamente pues desde que tú tienes unas ideas personales, pues un esfuerzo personal continuo de todas las personas, como un esfuerzo individual que sumado varios pues para hacer un esfuerzo colectivo y poder intentar hacer la fuerza que puedas para intentar llegar a esos medios. Si ellos no te ofierten la posibilidad de llegar, pues evidentemente tienes que ser tú el que busque otros caminos para llegar a la gente y poder transmitiros tu mensaje y tus ideas que estamos viendo como los posicionamientos de Andecha de FAE 10, 15 años, 20 años, hoy por hoy son asumidos por la mayoría de las fuerzas políticas. Entonces hay que entender que aunque tú no algames unos resultados electorales, no algames entrar en ayuntamientos o no algames entrar en una junta general, sí es verdad que tus propuestas sí que están llegando a la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que nos tiene que dar fuerza para continuar en la lucha. Precisamente, para hacer una esvilla de las propuestas de Andecha Astur, en esa esvilla, ¿qué puntines podíamos destacar de lo que es la propuesta de Andecha Astur? Creo que la propuesta de Andecha Astur, más que ir a temas concretos, como vemos en los programas, que bueno, de las organizaciones mayoritarias, ¿no?, que falen de cosas más concretas, como puede ser asfaltar la calle a un vecino o cosas así más concretas. Yo creo que nuestra propuesta tiene que pasar por temas más generales. Lo que hace falta es camudar el gobierno de este país de una forma general, entamando por un lado con todas las redes clientelares creadas a través de todos estos años de gobierno del PSOE, con las alianzas con Izquierda Unida, con el bloque o del mismo PP,
y todo eso encima ayudáis por el SOMA y por ciertos sindicatos. Creo que nuestras propuestas tienen que ser una propuesta mucho más amplia, que vaya efectivamente para intentar finar con todo este tema de corrupción que sufrimos en este país, y propuestas que vayan encaminadas a devolver ya al pueblo trabajador asturiano la su dignidad. La dignidad del pueblo trabajador pasa evidentemente porque tenga unos mínimos en los que se ofitase para vivir. Pues estamos hablando del derecho a una vivienda digna, estamos hablando del derecho a unos ingresos individuales, porque siempre se habla de los ingresos colectivos para las familias, pero el ingreso, las personas somos cada una y tienen que tener un ingreso para vivir en este mundo capitalista. Evidentemente, si no tienes unos ingresos mínimos, es imposible que puedas tener una vida digna. Entonces creo que nuestras propuestas tienen que pasar por esas generalidades que pueden parecer muy evidentes, pero que en la realidad estamos dándonos día a día que no se están cumpliendo. Estamos viendo cómo desagospian a la gente de esos cases, cómo se está sofitando a los bancos, que luego quédense con todas esas propiedades y engorden más sus fortunas y el su poder realmente. Entonces creo que nuestros propuestas tienen que pasar por propuestas generales, porque lo que realmente se necesita es un cambio general del sistema. Pablo, Bandeix Astur destaca por ser una fuerza meramente asturiana y asturianista que fala mucho de lo que lle Asturias como país. Prestábanos a fondar en lo que lle ese concepto de país, lo que lle la soberanía propia, inclusive no solo la soberanía que pues alimentaria, sino la soberanía política. Bueno, pues la soberanía, nosotros consideramos que somos un pueblo con unas características propias, con una cultura propia, y que además nos asitiamos en un territorio concreto. Tenemos un espacio concreto que es el que ocupamos, que es en este caso Asturias. A partir de ahí la soberanía pasa porque la reconocencia de ese colectivo, de ese pueblo, y de ahí el poder de decidir en la configuración del Estado de las autonomías, al revés que una organización federal, que a veces el presidente del Principado del Princesado, perdón, tiene mucha manía de hablar de la federación asimétrica y todas estas cosas. Las federaciones nacen del poder de los propios pueblos, que ceden para un poder central, para gestionar ese poder central. El Estado de las Autonomías basóse en un poder central que gestiona, que te regala cierta autonomía en ciertos sectores, siempre en los que a él le interesen. Entonces para nosotros el poder tiene que ir al revés. Cuando hablamos de independencia y de soberanía, nadie está hablando de aislarse del mundo ni de lo que desde el nacionalismo español se pretende, ¿no? De presentarnos como modelos autárquicos. Autárquico fue el nacionalismo español durante el franquismo. Nos lo que proponemos es una nacionalidad internacionalista. No podemos ser solidarios con el resto de las naciones y de los restos del pueblo del mundo cuando a nos mismos no se nos permite ni siquiera decidir. Entonces, para nosotros esa sería la base. Después, digamos que la convocatoria dentro de lo que lle Asturias, una comunidad de segunda división, es decir, no tenemos elecciones propias, sino que dentro de ese mecigallo de elecciones autonómicas, Asturias está dentro. Entonces, esta convocatoria lle de autonómicas, pero también a los concellos de Asturias. En este caso, falamos el otro día también con Carme, que presentáis a Xixón e Ubiol, las dos grandes ciudades. Allí supongo también que habrá un trabajo ya de personas, decíanos incluso Carme, de programas más concretos a lo que son esas ciudades, ¿no? A las necesidades. Tú llamas a nivel de todo el país y ellos a esas dos ciudades, ¿no? Evidentemente, aunque es evidente que el funcionamiento de los ayuntamientos está muy lloñe de ser un funcionamiento realmente democrático y de servir de espacios donde la gente pueda participar, donde pueda tomar decisiones colectivas, que no votes cada 4 años y después todo lo demás que faigan vaya según y pete al alcalde de turno. Pues en esos espacios evidentemente sí que hay unas propuestas más concretas que traten los problemas que detectamos, que son los de mayor importancia para la población.
Después, quiero retornar un poco a lo que ya decíamos, lo alentamos, ¿no?, de esta entrevista, Paulo. Lo que ya en general, lo que estamos viviendo en esta convocatoria electoral, aparece una nueva fuerza política que además, desde la propia Andrés Chastur, criticóse mucho, porque, bueno, Compromiso entró, sofitó esa candidatura, que ya la de Podemos. ¿Pensáis que esa folona, bueno, vemos mítines donde haberase mucha gente, parece que agarren como una ilusión que estaba ahí como guardada? No sé cómo lo veis vosotros en Andrés Chastur, personas que lleváis trabajando cuanta allá, cómo veis esa, sobre todo no tanto otra fuerza política, sino la folona esa de indignación, parece, o de por lo menos de ilusión. Bueno, nosotros respetamos las decisiones de las otras organizaciones en el sen de querer formar parte de Podemos o de Somos en las diferentes localidades o como se hayan formado. Por ejemplo, en el tema de los ayuntamientos, Andrés Chastur ya en las anteriores elecciones ya había apostado por sacar candidaturas de su unidad popular. Tuvimos diferente éxito, pero bueno, vemos como sitios como Noreña sí que fuimos capaces de consolidar un movimiento en ese sen. Nosotros entendemos que Podemos realmente, desde el momento que hay una fuerza que nace en Madrid, va a responder a unos intereses de Madrid, y Asturias no dejará de ser una parte de lo que quiera hacer Madrid con ella, con lo cual rompese para nos la base principal, que es el soberanismo, el poder decidirnos en nuestro futuro y lo que queremos para nos. Yo espero que sean capaces de acomodar muchas cosas, pero estamos viendo como día tras día están rebaseando el discurso, y ya simplemente en Asturias parece que un tema evidente de derechos humanos, como ya la oficialidad, ya ellos mismos no la reconocen en la previa, en su programa. Si no reconocen la oficialidad, que además esto nunca se fala, pero para Asturias el hecho de tener una lengua propia no es solo un tema de derechos humanos, también es un tema económico. Asturias, por no reconocer su propia lengua, los gobiernos de Asturias están renunciando a subvenciones económicas que serían de unos 20 y algo millones de euros anuales. Entonces estamos, además de ese problema de derechos humanos, estamos perdiendo perres. Pero entendemos que si no son capaces de llegar a eso, a un mínimo con eso, y es muy difícil que vayan a llegar a algamar el respeto hacia los otros derechos que te falaba, pues el derecho a la vivienda digna, el derecho a unos ingresos mínimos para poder vivir, y etcétera, etcétera. Entonces creemos que sí, que en un principio era todo muy guapo, pero que están deshinchándose, y que poco a poco, a la misma vega que están deshinchándose, están intentando reducir el su discurso, ¿no? Para intentar ser una fuerza posibilista, ¿no? Para seguir teniendo esas posibilidades que ellos dicen de llegar a gobernar. Y dentro de ese escenario que estamos dibujando, ahí Andrés Chastur, por ejemplo, ¿qué posibilidades ve o cómo se ve personalmente? ¿Cómo vos veis? Hombre, evidentemente no somos una fuerza minoritaria, realmente no esperamos que tampoco este año vayamos a ir a algamar un diputado, pero bueno, estamos intentándolo. Como te decían antes, para nosotros lo que es importante también es tener incidencia social, no simplemente que te den el voto o que tú salgas representado, sino que tus propuestas poco a poco lleguen a la sociedad. Y el caso, por ejemplo, Andrés Chastur fue ya 10 años, hice una campaña con el tema de los asturianos obligados a migrar. Hoy en día, menos Vicente Álvarez Adareces, que los calificó de leyenda urbana, el resto de la gente reconoce que existe esa problemática, y que hay una problemática que en el caso especial de Asturias, con una población muy vieja y demás, y un problema grave para la propia sobrevivencia del pueblo asturiano, que día ante día pues cada vegada somos menos. Falemos de propuestas que facéis, polo menos, o denuncies, va a ser más concretos, Paulo. Andrés Chastur destaca por falar de lo del Muselón, falar de muchos casos de corrupción. ¿Y Asturias es un país especialmente corrupto, o y un poco la generalidad donde nos movemos en el Estado? Yo creo que evidentemente Asturias es un país percorrupto. El caso del Muselón, bueno, falase como si fuese un caso, pero probablemente la mayor estafa que se haya producido en la historia de la Unión Europea, con lo grave que eso es. Estamos viendo cómo desde el esfuerzo de las organizaciones del Reino de España, desde el PP y del PSOE, en este caso, en vez de echarse los trastos unos a otros, están colaborando para ver cómo son capaces a no tener que devolver ese dinero que se robó, y cómo colaboren activamente para taparse entre ellos.
Además de esto, tenemos que sumar el caso de Asturias, donde durante toda la etapa democrática, donde que se decidió que las mines asturianas tenían que cerrar, cayeron muchos millones de la Unión Europea, muchos millones gestionados por personas que ni siquiera hieren escollies dentro de la propia democracia del Reino de España, que desde nuestro punto de vista y objetivamente es una democracia per mala, vaya, vamos a decir per mala. Todo ese dinero fue utilizado durante todos estos años por los sindicatos y por organizaciones políticas para que al tener una red clientelar eran ellos los que al final distribuían ese dinero significaba puestos de trabajo, y para poder algamar esos puestos de trabajo, pues claro, necesitabas tener un carnet de una determinada organización o de política o sindical. Por lo tanto, vamos, eso es más que, yo creo que más que un tema de corrupción, y un tema mafioso, sin más ni más. Sí, porque aparte tratémoslo en aquel especial que hicimos en Alderich Asturias, en el que tuviste presente como fuerza que denunciaste de ellas cosas. Sí, otro tema que nos prestaba a tratar neste especial de elecciones y falabes de la xente que tiene la xente emigrado, la xente que tiene que emigrar. Vamos a hablar de futuro. ¿Cómo ves el futuro de Asturias o cómo lo veis desde Alderich Asturias? Como si continuamos en este camino, pues per negro. Por un lado está el tema de que, como te comentaba antes, somos un país per viejo y cada vegada la poca mocedad que hay vese forciada a emigrar, y en muchos casos ya sin posibilidad de retorno. Muchas veces falase, bueno, del que va un año a Inglaterra a aprender inglés. Ahora el caso está dándose de que la gente acaba sentándose en otros lugares y acaba haciendo la vida allí. Los sistemas productivos asturianos, el Reino de España en su día decidió probablemente el pegollo más básico, como ya era la minería, decidió cerrarlo. Nunca, jamás defendieron la posibilidad de que Asturias, ya no te digo que vale, que productivamente o a nivel económico no fuese rentable, aunque ahora estamos viendo que hay intereses privados que quieren reabrir minas asturianas. No fuese rentable, pero ni siquiera se defendió como la posibilidad de que al tener una producción estratégica, como sí que pasa en Alemania, donde la producción de carbón es bastante más cara, pero allí sí se defendió que se tuviesen esos puestos de trabajo y una producción mínima como una reserva estratégica, que es una cosa que se da en todos los países. Aquí, en más el Reino de España tuvo ningún interés en defender eso. De otro lado, estamos viendo otros sectores productivos tradicionales asturianos, y el caso ganadería, de la pesca, como también desde las políticas de la Unión Europea decidióse, bueno, la PAC, que siempre favoreció la política agraria común, que favoreció al campo francés, mientras la producción asturiana, por ejemplo, de la leche, era una producción bastante considerable y que era económicamente rentable. Desde que se desarrollaron esas políticas de la Unión Europea, aquí lo que se decidió fue cerrar esos sectores productivos. Tuvieron que adaptarse a esas medidas de la Unión Europea. Pasados los años, vemos como ahora ese mercado va a liberalizarse, cuando la ganadería asturiana está en unos momentos pervasios, donde se cerraron muchísimas ganaderías y donde la producción bajó mucho por tener que hacer frente a esas políticas. Y además durante estos años atrás el hecho de producir más de la cuota que tenías original suponía multas pero importantes. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, el Reino de España lo único que hizo es acabar con nuestros sectores productivos y no darnos soluciones. Otra vez, todo se entronca uno con otro. Las redes clientelares en Asturias dedicaronse a repartir esos perres, a traer empresas foriates, a subvencionarles durante muchos años, pero los nuestros políticos y los nuestros sindicaleros nunca fueron capaces a conseguir que esas empresas tuviesen que caltenerse en Asturias y tuviesen que ser rentables, o sino que devolviesen todos esos perres que llevaron. Por lo tanto, el futuro que nos deja toda esta situación pues no lle nada bueno. Vamos de ir rematando, y como siempre hicimos la opción a la xente un hashtag que era Entrugar Bolella Andecha, pero en antes, Paulo, prestábanos que para, digamos, rematar esta parte y apesiar con les entrugues de la xente, bueno, aprovechar les cámaras, como damos la oportunidad a todo el mundo, les cámaras de Alderich de Asturias, para un poco ofertar el vuestro mensaje o por qué hay que votar Andecha Astur, o la persona que nos esté viendo.
Bueno, yo creo que el motivo por el principal por el que hay que votar en Astur, pues es que somos la única organización que expresamente fae reconocencia de los derechos humanos. Puede parecer que la mayoría de la gente pensará que en este reino de España tan guapo y tan democrático que cómo vas a reclamar eso, pero la realidad es que las organizaciones no reconocen esos derechos básicos y fundamentales. Por eso nos consideramos que es importante sofitanos por eso, porque somos los únicos que creemos que hay que reconocer todos los derechos, que es lo principal para una sociedad. Vamos con los entrugues de la xente que nos presta siempre esta televisión que lle de la xente, que damos la opción en todas las fuerzas políticas, y bueno, en una montonera de temas que la xente entrugue. Hay una primera entruga que nos apurren, que lle una entruga al rollo del, bueno, tanto el diputado que hay de los pueblos vecinos como el eurodiputado. ¿Cuál es ese trabajo? Entruguen vos qué opinión vos merece, porque bueno, que son de fuerzas vasques, ¿qué opinión vos merece a vos? Bueno, pues la opinión que nos merece a vos y que a pesar de que sean personas pertenecientes a organizaciones políticas vasques, la realidad que estamos viendo es que en este tiempo que llevamos de trabajo en Comuña, están sacando tanto en el Parlamento español como en el Parlamento asturiano muchísimas más propuestas en defensa de Asturias como país, como pueblo, que los diputados que tenemos asturianos, los diputados asturianos de PSOE, PP, Izquierda Unida, no recuerdo que hayan sacado ninguna iniciativa de defensa de Asturias. Siempre van a lo que diga la organización y vamos, lo que siempre falamos de que lo que se diga desde Madrid. En cambio no tienen la iniciativa propia de sacar propuestas en defensa de nuestro territorio y de nuestro pueblo. Lo mismo puedo decir de Izquierda Unida, y ahora estamos viendo como desde Podemos, donde tienen dos diputados asturianes, tampoco están sofitando la campaña que estamos llevando en el Parlamento Europeo de defensa de las lenguas minoritarias. Por lo tanto, para nosotros consideramos que ahora mismo, a pesar de ser diputados de nacionalidad vasca, son los únicos que están defendiendo los intereses del pueblo trabajador asturiano. Otra entruga que ya nos ocurrió en otra ocasión y cuando se fae de acuerdo, bueno, hay de acuerdo con fuerzas políticas vasques, catalanes, pero hay también con acuerdo con fuerzas políticas gallegas, algunas de esas fuerzas políticas que no reconocen mucho a Asturias. Sí que vosotros respondisteis que sí que hay acuerdos con ellos y que no hay tantos problemas. ¿Cómo es esa relación con los vecinos? Digamos, porque siempre uno está en la agarradilla con los vecinos, hay series televisivas sobre eso, ¿no? Pero ¿cómo es esa relación con los nacionalistas gallegos que a lo mejor lo que el Asturias no lo reconocen, por lo menos abondamente, públicamente? Bueno, las relaciones históricas con el nacionalismo gallego no hay ningún secreto, que tampoco fueron muy buenas, pero en la actualidad nuestra presencia dentro de Europa de los Pueblos pasa por la reconocencia del resto de los miembros del pueblo trabajador asturiano como tal y del territorio que ocupa. Por lo tanto, en el momento que se respeten esos derechos, a partir de ahí ya, algames por lo menos tener un mínimo de cordialidad. Pero bueno, evidentemente no hay un secreto para nadie que siempre hay problemáticas, siempre está el tema de la zona occidental asturiana y demás, pero bueno, ellos asumieron que, sobre todo aquí, gracias a las organizaciones vascas, que tenían que reconocer nuestros derechos como nación y a partir de ahí, pues nada. Ahí Nosotros de siempre se reconocieron los derechos del pueblo gallego, por lo tanto, bueno, las relaciones son cordiales, entran dentro de una cordialidad y una formalidad normal. Y en cuanto a lo que yo, por ejemplo, sí, no. Vaya. Y en cuanto a lo que precisamente Asturias como nación, no somos la única televisión que utiliza el asturiano. Queríamos unirte dos entrugues, que per un lado la importancia que tiene el idioma propio y después la importancia que tiene, o sea, la reconocencia como otras fuerzas puesta ellos un poquitín, que si derechos, que si historias, bueno, y oficial, porque el gallego y oficial, o el catalán y oficial, o el euskera y nos no. Dentro de la misma Constitución, si en teoría estamos en el Estado español. Y súnotelo a la importancia que tiene una televisión autonómica, como la nuestra, la de la TPA, que no lo utiliza, y qué importancia tiene que haya medios que lo utilicemos o que por lo menos aparezcamos en el escenario. Los medios junto con la oficialidad o la no reconocencia.
Bueno, yo creo que por un lado la reconocencia en otros países fue de la mano del paso que dieron en otros países del movimiento cultural que se dio sobre todo, aunque ya había sido algún movimiento político durante el franquismo, que se conformó, y ese movimiento cultural espellóse en un movimiento político. En Asturias estamos viendo como el movimiento cultural asturiano y un movimiento fuerte y un movimiento muy sano. Vemos como cada vez hay muchos más guajes que están tocando la gaita, que van a bailes tradicionales, que cada vez hay más grupos de folk, etcétera, etcétera. Pero ese movimiento cultural no se espella en política. En el momento que tú renuncias a esos derechos políticos, el nacionalismo español está claro que el Reino de España no te va a regalar nada. Los Borbones vienen de una tradición francesa de centralismo, por lo tanto ellos todo lo que no se vean obligados a reconocer no lo van a hacer. Entonces yo creo que el problema de Asturias viene por ahí. Evidentemente es importantísimo que el asturiano esté en los medios de comunicación, especialmente la tele, que al final es el medio de comunicación más consumido, y que esté en la televisión, pero no solo como con una utilización para hablar de las propias tradiciones del pueblo asturiano, sino que la lengua esté representada en la actualidad del pueblo asturiano, que las noticias sean en asturiano, que se pueda, bueno, según nuestro punto de vista, toda la programación debería ser en asturiano. Lo que se nos fae, yo creo, llegar a que seamos en el asturiano para hablar de Asturias o para hablar de la cultura asturiana, para hablar de las tradiciones asturianas o para hablar de esas cosas, pero en si además se nos pone como una lengua moderna como ye y para hablar de la actualidad diaria, que ye como debería ser. Y ya la caberán trúa, Pablo, y dándoteles más unas gracias que atendéis a las cámaras de Alderiques de Asturias, apúrrenos otra persona, precisamente falando de Andecha Astur, diz que si después del tiempo que lleváis, 20 y pico años trabajando, y no algamar nunca un resultado electoral granible, si tiene sentido seguir haciendo ese, o sea, si tiene sentido el propio proyecto seguir haciendo ese labor político y tiene sentido el propio proyecto de Andecha Astur. Bueno, como ya falen antes, aunque no hayamos llegado a algamar unos objetivos granibles en votos, como parafraseando al subcomandante Marcos, nuestra victoria y la victoria de nuestras propuestas. Si al final tú ves que tus propuestas a lo largo de los años son asumidas por las demás organizaciones y les asumen como algo propio, al final hay una victoria tuya, que ellos estén diciendo lo que tú ya lleves diciendo durante 10 años o tiempo atrás. Entonces para nosotros eso es lo importante y lo que valoramos. Evidentemente, claro que nos prestaría ser nos mismos los que pudiésemos llegar a algamar una representación política. No se está dando el caso, no contamos con la confianza de la gente, también por diversos factores, hay que tener en cuenta, bueno, son muchos, daría para otra entrevista bien larga, pero bueno, para nosotros lo importante es eso, de ver que como el tema de los 18.000 asturianos, cómo se están ganando suicios y cómo se está desenmarañando toda esta red clientelar que carecemos en Asturias, y para nosotros eso es también pero importante, no solo el hecho de llegar y de ser tú la organización escogida por la gente. Pues más nada, Pablo Arbolella, muchísimas gracias por atendernos. Como estamos haciendo a toda la gente, deseamos muchísima suerte para lo que son esta convocatoria y sobre todo fuerza, porque sabemos, como dice el otro, bueno, pues los equipos que no tenéis muchos medios, pues ya más importante, quizá a ver si queríamos en Alderiques de Asturias ofertavos esta posibilidad de falar, de darles vuestras propuestas, porque nos estamos sabiendo las nuestras cámaras a todo el arco parlamentario, diríamos parlamentario, non parlamentario, a todas las fuerzas asturias. En este caso, prestábamos contar con vos. Muchísimas gracias, Paula. Nada, gracias a vosotros y como siempre damos ánimo para que sigáis con vuestro proyecto, que también es importante precisamente por lo que comentaba, porque es para hablar de la actualidad de Asturias, de los movimientos políticos, y es importante que el asturiano se use también en esos términos. Muchas gracias.